Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Peso de la Verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas y el día de hoy vamos a hacer 7 refutaciones al señor Henry James, quien hizo un video en el canal de YouTube argumentando que el canon de 73 libros es falso y defendiendo un canon de 66 libros. Así que estas son 7 refutaciones para toda nuestra teleaudiencia con libro, página y autor. Sean todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. 3, 2, 1. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. Sí, algunas personas o algunas denominaciones, como los católicos y y otras denominaciones, como los calvinistas, reformistas, quieren añadir 7 libros más. Refutación número uno. El señor Henry James hace una pregunta. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? Y él responde por automático diciendo que son 39 libros. Falso. Eso es una falacia de petición de principio, pues él da por sentado que los libros del Antiguo Testamento son 39 libros sin presentar ni una sola evidencia. No hay concilio ecuménico que haya canonizado la Biblia en 66 libros o que haya dicho que el canon del Antiguo Testamento son 39 libros. Lo que sí tenemos es que a través de unos documentos que son copias de los cánones del Concilio de Cartago y el Concilio de Hipona, podemos ver en el canon 47 lo siguiente: una lista del Antiguo Testamento y posteriormente del Nuevo Testamento escrito en latín, enumerando cada uno de los libros del Antiguo Testamento, y cuando uno los cuenta se da la sorpresa de que son 44 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué 44 libros y no 46? Faltan 2 libros. No hay ningún problema, porque el libro de Jeremías, en ese momento, el libro de Lamentaciones y el libro de Baruch eran parte del libro de Jeremías. De esa manera, los libros desglosados son 46, los mismos 46 que nosotros podemos tener en nuestra Biblia el día de hoy. Además, el canon del Nuevo Testamento corresponde a los mismos 27. Esto fue aceptado en el Concilio Ecuménico de Nicea el año 787, quien en su canon primero, en la parte intermedia, dice lo siguiente: abrazamos gozosamente los sagrados cánones y mantenemos íntegra e inquebrantable su regulación, tanto los expuestos por aquellas trompetas del Espíritu, los apóstoles dignos de toda alabanza, como los de los 6 santos sínodos universales y de los sínodos reunidos localmente para la promulgación de tales decretos. Por lo tanto, el señor Henry James está lamentablemente refutado. Wow. 3, 2, 1. Bueno, la Biblia está dividida, pues, es una colección de libros, ¿no? Y muchos dicen, no, el libro de la Biblia. Sí, pero ¿sabían ustedes que ese libro tiene 66? Refutación número 2. El señor Henry James coloca una imagen donde están algunos libros del Antiguo Testamento y se deja llevar por una división, la cual es la ley, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores, y no se da cuenta que lo que tiene y lo que está mostrando no es el canon del judaísmo, como el que él es el que pretende defender, sino que es el canon cristiano, con la división que el cristianismo le dio al Antiguo Testamento. Henry James no sabe lo que defiende. La Tanakh, o mal llamado también canon hebreo, según la página 45 del libro Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagán, muestra que la división es respecto a la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, esto es la ley, los profetas y los escritos, que es la división que tiene el canon, el mal llamado canon hebreo. Henry James no presenta eso, está presentando la división del canon cristiano, pero con un detalle, que solamente le faltan 7 libros, que fueron los que canonizó el cristianismo. Además, Henry James no se da cuenta que el canon hebreo termina sus libros en el libro de Crónicas, mientras que él en la imagen presenta el canon cristiano del Antiguo Testamento, el cual termina en Malaquías. A fin de cuentas, Henry James realmente no sabe qué es lo que está atacando, ni qué es lo que está defendiendo, por los gruesos errores que ustedes acaban de ver, obviamente en pantalla. Wow.
ahora sí vamos a hablar de los otros libros, que son los libros que la Iglesia Católica y otras iglesias como los calvinistas eh, incluyeron también dentro del canon, ¿sí? Es decir, ellos lo aceptan como inspirados por Dios, y son los libros deuterocanónicos, ¿no? Esos libros deuterocanónicos fueron añadidos por el catolicismo en el canon bíblico, pero no fueron inspirados por Dios. Ya lo... Refutación número 3. El señor Henry James coloca una imagen que dice lo siguiente: libros deuterocanónicos añadidos por el catolicismo en el canon bíblico, pero que no fueron inspirados por Dios. Esto demuestra una ignorancia total del señor Henry James. Ustedes pueden ver que en el manual del diccionario teológico de Justo González, la palabra deuterocanónico significa segundo canon, significa libro inspirado por Dios, pero Henry James no conoce el significado de esta palabra y lo interpreta como libro no inspirado, lo cual por supuesto demuestra un desconocimiento total de lo que se está hablando. Además, en el escrito dice que fueron añadidos por el catolicismo al canon bíblico, lo cual es simplemente algo totalmente ridículo. Si ya existía un canon bíblico, no hay para qué añadir nada, porque justamente el canon sirve para eso, para evitar tanto que se añadan libros como inspirados divinos, como que se quiten libros inspirados por Dios. Por lo tanto, el señor Henry James escribe una total contradicción, o más bien se deja llevar tal vez por otra persona que escribió eso. Por si fuera poco, escribe un verso bíblico en Proverbios capítulo 30 versos 5 y 6 que dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este pasaje bíblico no tiene absolutamente nada que ver con el canon de la Biblia, y para colmo se transforma todo en una falacia de francotirador, porque es más bien el pasaje bíblico tiene que ver con el mensaje de parte de Dios y no con un listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia como inspiración divina, lo cual es la definición que da la Real Academia Española a la palabra canon. Por lo tanto, el señor Henry James está nuevamente refutado. Three, two, one. La iglesia cristiana primitiva debatió la situación de estos libros. Pocos cristianos creyeron que ellos pertenecieran al canon de la escritura. Refutación número 4. El señor Henry James cambia de imagen en su video. El segundo párrafo dice lo siguiente para referirse a los libros deuterocanónicos: la iglesia cristiana primitiva debatió la situación de estos libros. Pocos cristianos creyeron que ellos pertenecieran al canon de las escrituras. Esto es una nueva falacia de petición de principio. Henry James da por sentado que esos libros nunca pertenecieron al canon de las escrituras, lo cual echa por tierra en la página 178 del libro Diccionario de Teología de Roger Elwell, quien aclara que durante el primer siglo no había un canon cerrado de las escrituras. Es más, él mismo nos dice, de manera histórica, que Melitón de Sardes viaja a tierras de Palestina para verificar si realmente coincidían el canon hebreo que él poseía con el canon hebreo que tenían los judíos allí, y no coincidieron, nos dice este autor de este libro. Y por si fuera poco, el mismo libro nos aclara que no había un canon cerrado durante los primeros siglos. Por lo tanto, señor Henry James nuevamente cae en el error de imaginarse un canon en tiempos donde no había un canon bíblico. Wow. Three, two, one. Entonces, el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento cientos de veces, pero en ninguna parte cita o aluda a cualquiera de los libros apócrifos o deuterocanónicos. De ahí que muchos duden de que estos libros realmente fuesen
¿Inspirados? Refutación número 5. El señor Henry James se dirige ahora en la misma imagen al tercer párrafo, la cual dice lo siguiente: el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento cientos de veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquiera de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Eso es lo que dice el señor Henry James. Ahora vamos a mostrar dos breves pasajes, los cuales ustedes van a corroborar con sus propios ojos si realmente el señor Henry James nos miente otra vez o no. Y la verdad es que sí, ustedes van a ver con sus propios ojos que el señor Henry James miente. Resulta que en el libro de Sabiduría capítulo 13 versos 3 y 9 está exactamente la misma alusión que hace Romanos 1, 19, 22, hablando de la gente que no conoció a Dios por medio de la naturaleza. Exactamente igual. De la misma manera, en Romanos 9, 20, 23, cuando el apóstol Pablo habla sobre el alfarero, que él es el que decide el fin al cual está desarrollando sus vasos, lo mismo está en el libro de Sabiduría capítulo 13 verso 7, y voy a leer lo que dice ese pasaje. Dice: el alfarero, por ejemplo, amasa laboriosamente el barro blando y moldea cada vasija que necesitamos, pero del mismo barro hace por igual las que sirven para usos nobles y las que sirven para otros usos. Es él, sin embargo, quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso. De tal manera, y sin mandar otros muchísimos pasajes más donde el Nuevo Testamento sí alude a varios pasajes o historias del Antiguo Testamento, el señor Henry James nuevamente está refutado. ¡Wow! Three, two, one. Algo importante para resaltar también aquí es que el historiador judío Flavio Josefo del siglo I de la era cristiana, en su libro Contrapión, libro 1, capítulo 8, secciones 38 a 41, hace referencia a todos los libros que los hebreos reconocían como sagrados. Y él decía: no existe entre nosotros un sinnúmero de libros en desacuerdo y en contradicción, sino solamente 22. Refutación número 6. A partir del minuto 19:23, el señor Henry James, él dice que Flavio Josefo hace referencia a todos los libros del Antiguo Testamento. Eso es falacia de francotirador total, combinado con una falacia verecundiam. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo nunca hace referencia a los libros, no menciona ningún libro, él no hace referencia a ningún libro. Él sí a lo que hace referencia es una división, que Henry James no respeta esa división, eso ya fue refutado, y que Flavio Josefo dice que son 22 los libros. ¿Cuál es el libro? Nunca los cita, obviamente. Y aparte, que Flavio Josefo, al decir que son 22 los libros inspirados por Dios, obviamente no está considerando ningún libro del Nuevo Testamento, porque para él ningún libro del Nuevo Testamento es inspiración divina. Por lo tanto, mala argumentación del señor Henry James. No solamente se transforma en una falacia de francotirador, sino también en una falacia verecundiam. Flavio Josefo nunca hace ni cita ningún canon. Libros apócrifos, ¿por qué no deben esos libros apócrifos, llamados deuterocanónicos por algunos, no deben estar incluidos dentro del canon bíblico? Refutación número 7 y final. El señor Henry James finalmente coloca una imagen donde salen varios libros deuterocanónicos hablando de doctrina y negando los 7 libros por un texto bíblico. En otras palabras, Henry James se olvidó por completo del debate y se coloca a hablar de doctrina. Por lo tanto, se transforma toda en una falacia de francotirador terrible, porque el asunto es sobre el canon, no sobre doctrina. Y principio de hermenéutica es no hacer doctrina con un texto bíblico, y Henry James es exactamente lo que hace.
Y peor aún, porque se coloca a negar 7 libros por un texto bíblico que lo transforma en doctrina. No, Henry James. Se trata del canon de la Biblia, no de doctrinas bíblicas. No creo que tú quieras negar el libro de Esther como inspiración divina, porque allí la palabra Dios no se menciona. O todo el Evangelio de Lucas, porque en Lucas 14:26 el Señor Jesucristo enseña que hay que aborrecer al padre o la madre y a los hermanos. Por ende, es ridículo hablar sobre doctrina o negar un texto, o negar un libro completo como inspiración divina por hacer doctrina con un solo texto bíblico. Por lo tanto, no hay obviamente argumento para hablar respecto a eso, y se transforma todo simplemente en una falacia de francotirador. Estos han sido entonces la refutación al señor Henry James y su pobre video respecto al canon. Para toda nuestra audiencia del canal, aquí el peso de la verdad.